¿Qué tal, Pilar? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Fátima Iglesia, Gaby Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenidos, estáis? bienvenidas. En nada entramos también en la lectura nacional de todo esto, pero quiero incorporar a la mesa también a Pepa Bueno. El motor de Feijóo está gripado. Recuerden que anunció un cambio de ciclo político tras las elecciones generales del pasado 23 de julio que nunca llegó. La gaviota popular ha vuelto a volar demasiado bajo. Es residual en muchos de sus territorios. La ciudadanía vasca les ha vuelto a dar la espalda. Bueno, Pilar, está claro que Moncloa tiene que preocuparse a menos de 2 partidos, ¿no? Tenía 4 partidos, que son sus 4 socios más importantes, enfrascados en citas electorales. Ya se ha quitado la presión de 2 de ellos, ¿no? De PNV y H. Bildu. Sí, a ver, es un resultado virtuoso para Pedro Sánchez y para el Gobierno, porque deja tranquilos y porque beneficia el resultado a sus 2 socios. Deja al Partido Nacionalista Vasco gobernando con los socialistas, con más escaños y más votos, más reforzado en el País Vasco, y deja a un Bildu que con este resultado también histórico, pues todos los 2 de cara a la gobernabilidad en el Congreso no tienen por qué dar mucha guerra. Y recordad que antes de las elecciones vascas se decía que según el resultado que sacara el Partido Nacionalista Vasco podía favorecer un acercamiento a Alberto Núñez Feijóo de cara a los próximos años. Yo esto lo daría por despejado, no lo parece, y el PP se queda muy fuera de ese posible acercamiento con el PNV. Hay satisfacción, evidentemente, en Ferraz, lo hemos escuchado, hay satisfacción en Moncloa. El PSOE consigue la cuadratura del círculo, no solamente mejora sus resultados, sino que además ata a sus socios en Madrid. Y ese aumento del soberanismo, daos cuenta que con este Parlamento, que va a ser el más nacionalista, independentista de la historia de Euskadi, está beneficiando al Partido Socialista en definitiva, porque es el pasaporte que tienen estos 2 partidos, o que tiene el Partido Socialista, para asegurarse los votos en el Parlamento español. Con el aumento del soberanismo, el Partido Socialista, que es la única tendencia, porque la derecha no pacta con ellos, de momento se asegura también ese voto en el Parlamento. Para el Partido Popular, esa frase de salva los muebles, que ya hemos mencionado todos, es diferente, pero bueno, también tengamos en cuenta que esa coalición PSOE-Sumar se ha debilitado también en Euskadi, que el resultado de Sumar ha sido tan mínimo que también dice mucho de cómo es la coalición. Han sido curiosas estas elecciones porque nadie se siente perdedor del todo, todos pueden sacar. Seguido mantener un poco la fuerza del voto enfrentándose a Bildu y tal. El PP no lo ha logrado, pero vamos, que esto sirve para lo que sirve, que es que estamos en un ciclo electoral que acaba el 9 de junio con las europeas. Sí, es la sorpresa efectivamente del Partido Socialista de Euskadi, porque no lo pronosticaba ninguna encuesta, ¿no? La mayor debilidad que del resultado electoral del Partido Popular en Euskadi no es solo el resultado y el no ser determinante, el no ser opción para el PNV en una coalición de gobierno y que solo sea el Partido Socialista. La mayor debilidad es a nivel nacional, porque estamos hablando de un ciclo electoral del País Vasco y las catalanas, pero que son 4 partidos fundamentales para la gobernabilidad de España. Dice el PP, para la gobernabilidad del PSOE. No, para la suya también. Solo hay que mirar atrás hacia la historia del Partido Popular, en el que si pretende el Partido Popular apostar todo a una supuesta mayoría absoluta en el futuro, que deje de lado a Esquerra Republicana y a Junts, a Bildu y al PNV, hombre, un poquito inestable la cosa, ¿no? Y el resultado del País Vasco de cara a las catalanas deja a un PP con una estrategia muy dura contra los nacionalismos que no le ha dado resultado en el País Vasco. Bueno, pues estamos hablando mucho de Vox. Silvia, vamos con los resultados de Vox. Como heredera de ese Podemos que fue hegemónico, que ganó las elecciones generales en el País Vasco en 2016 y luego tuvo 11 escaños en las autonómicas de 2016. Y eso es un drama también para el gobierno de coalición, porque le puede venir la inestabilidad de esa parte. Es decir, si ahora mismo, pongámonos en septiembre, en el debate presupuestario de los presupuestos 2025, Podemos y Sumar empiezan una carrera a ver quién es más de izquierdas, eso a Pedro Sánchez le genera un problema objetivo para sacar esos presupuestos adelante, porque inmediatamente el PNV va a decir no y Junts va a decir no, porque son formaciones de centro-derecha. Quiero decir, yo tengo la sensación de que Yolanda Díaz no ha acabado de consolidar ese proyecto, y le pasa un poco como a Xavi Hernández cuando habla del Barça, que estuvo 2 años diciendo, no, es que estamos un equipo en construcción. Bueno, pues Sumar es un espacio en construcción que no acaba nunca de estar construido. Y dices, oiga, en algún momento habrá que pedir responsabilidades políticas.
compartiendo que es un resultado muy justo. Es cierto que Yolanda Díaz puede, bueno, muy justo, es un resultado pírrico, es un resultado que celebrar un escaño es celebrar un poco la nada, pero dicho esto, entiendo por otra parte que Yolanda Díaz lo celebre 3 veces, diría yo. Primero porque es la primera vez que entra en un Parlamento autonómico. Imaginemos si no hubiera entrado en el País Vasco después de no haber entrado en Galicia. Está al nivel de Vox. Diciendo, Está al nivel de Vox. De cara a las próximas citas electorales. Se hubiera quedado sin oxígeno para las europeas con ese señalamiento de usted no entra en Galicia, usted no entra en el País Vasco. Y a la interna, decías tú, un foco de inestabilidad puede venir por la pugna entre Sumar y Podemos. Esto facilita mucho más la prioridad de Sumar respecto a Podemos, porque Podemos ha desaparecido de Galicia y desaparece del País Vasco. Ha desaparecido habiendo sido el partido más votado en 2015, tienen 4 diputados en 2016, en Madrid, ¿eh? Y de los 6 escaños que tenía Podemos, de los 6 escaños que tenía Podemos ha desaparecido absolutamente. E imaginemos también si hubiera entrado Podemos y no hubiera entrado Sumar. ¿En qué posición habría quedado Yolanda Díaz? Con lo cual, es un resultado que es simbólico. De hecho, su candidata no es la que va a ser, no es la que va a entrar en el Parlamento, en la Cámara Vasca, pero le ayuda a decir, bueno, hemos entrado en el País Vasco por los pelos y sobre todo desaparece Podemos de la ecuación. Yo creo que es que está en la nada, absolutamente desaparecido. Si le queda una bala, por llamarlo de alguna manera, son las europeas. Yo creo que tú lo llamabas un resultado justo o pírrico. Yo creo que la acción de Sumar y de Podemos ha sido el mayor desperdicio del voto a la izquierda del Partido Socialista en la historia del Parlamento Vasco. El mayor desperdicio de voto. Porque habían hecho que si hubieran ido juntos habrían sacado 3 escaños. Bueno, claro, porque es que habían hecho de voto no nacionalista a la izquierda del PSOE. Es que ese voto estaba ahí y se ha perdido completamente, excepto ese escaño de Sumar, que no creo que fuera lo que soñaba Yolanda Díaz para sí en Magariños, ni lo que esperaba para sí en Magariños. Yo creo que, podemos decir que ha sido un resultado simbólico. Yo creo que también merece una reflexión por parte de Sumar y sobre todo por parte de Podemos, que se queda en la más absoluta de la irrelevancia, como ya viene manifestando en los sucesivos procesos electorales. Podemos se encamina hacia unas elecciones europeas en las que todos los resultados le ha sido negativo y en los que ha mantenido una campaña basada en la confrontación, primero contra Bildu porque creía que era su enemigo a batir, y luego contra Sumar, y esa confrontación con Sumar le ha perjudicado y ha sido el gran perdedor. Claro. Pues fijaos que más o menos quien quiera tardará muy poco en readaptarse a la nueva situación, porque el viernes empieza otra campaña electoral, por si no lo sabía. O sea, que ya dirán, no, yo en el País Vasco no me acuerdo, estoy enfocado a Cataluña. Los resultados de las elecciones seguramente también de una manera u otra van a pesar en esta pre-campaña de 4 días que todavía nos queda, igual que hoy, analizando otras elecciones que son las catalanas, que no sé si pesará algo de lo que ha pasado en Euskadi en esas elecciones, Pilar. Son escenarios muy distintos, en momentos muy distintos y con consecuencias muy distintas también. Son escenarios muy distintos, pero el PSOE ha roto el ciclo de los malos resultados electorales que tanto se pusieron de manifiesto en Galicia, y en cuanto a Esquerra, ya lo manifestó ayer en Pere Aragonés, se miran en el espejo de H. Bildu, entienden que habiendo salido tan reforzada una izquierda independentista, soberanista como H. Bildu, de hecho Esquerra ha hecho campaña en las vascas, ha ido al País Vasco a los mítines, quieren mirarse en ese espejo en una Esquerra republicana que las encuestas, veremos las próximas porque conocimos una antes de el adelanto electoral, pero que las encuestas no le dan ese vigor que le estaban dando a la izquierda abertzale desde antes de la campaña. Todo influye, y esto de que los partidos del gobierno, de la investidura, hayan salido mejor de estas elecciones influye para que vayan con buen ánimo a las catalanas, contando además con que Salvador Illa es un candidato que sigue las encuestas, que está en la pole position, está en el número 1 con un Partido Socialista que también ha subido en el País Vasco, ¿no? Bueno, eso es lo que indican todas las encuestas, ¿no? Que Salvador Illa tendrá
unos buenos resultados, que el Partido Popular intentará mantener los suyos, que Vox intentará mantener los suyos. Aquí yo creo que la clave va a ser en el crecimiento del voto independentista. Y si ese suflé que se había rebajado en elecciones anteriores, en las que el independentismo había perdido nada menos que 700.000 votos, vuelve a activarse de nuevo, y que si eso es producto o es obra de una política nacional que ha incentivado de nuevo el voto nacionalista. Y así como aquí no corría peligro ningún pacto de gobierno porque se daba por hecho que el PNV o que el Partido Socialista de Euskadi iba a apoyar al PNV y que a Bildu no le importaba porque estaba mirando a más largo plazo, en el caso de las catalanas no funciona así. En el caso de las catalanas ya hay un partido. Pero el punto de comparación es el 51% que ojito, Esquerra y Junts en las últimas elecciones. O sea, el punto de referencia es 51%. Claro, sí, pero ¿qué pasa a nivel nacional, Pilar? ¿Qué pasa a nivel nacional si el Partido Socialista tiene que verse en la coyuntura de apoyar a un partido independentista o a otro? ¿Qué pasa a nivel nacional? Esa es la gran clave, porque en el partido, en las elecciones vascas no había ningún problema, no había ninguna corrosión. Aquí sí, mascarillas. Tiene ganas de ir soltando lastre y sobre todo hacerse valer por lo que calla, como en el caso de Delcy Rodríguez, y tendrán que preguntarle también por eso. Yo soy defensora también de las comisiones de investigación, no solo como instrumento constitucional, sino porque los testimonios suelen ser muy relevantes y dan detalle de cómo han pasado, por ejemplo, en este caso, los contratos de la pandemia. Podríamos poner, la comisión Kitchen sirvió de algo en términos de quién fue el culpable de utilizar a la cúpula de Interior y de la policía para amedrentar y destruir pruebas. Pues en lo penal no, pero nos dejó testimonios muy interesantes y así podríamos recorrer muchas. Sobre esta semana, es verdad que empieza muy arriba, empieza muy arriba porque no nos han dado ni el comodín de las vascas de hoy. Salvador Illa comparece esta tarde a las 4 y recordaban desde el PSC que Illa viene tranquilo porque durante su año en el Ministerio de Sanidad habían respondido, decían, más de 5.800 preguntas en el Congreso, 2.300 en el Senado y 22 comparecencias. Por tanto, a lo que voy es que el contenido que vamos a escuchar de ella va a ser seguramente muy parecido a las explicaciones que dio en su día sobre cómo se gestionaron los contratos de la pandemia, que sobre eso también hubo comparecencias en el caso del ya exministro de Sanidad. Y les salva, digo, por decirlo de alguna manera a ella, que es antes del arranque de la campaña electoral. Es decir, seguramente si la comparecencia va pues normal y explica cómo se contrató, sí, se quitaron todos los controles, la semana que viene nadie recordará. Hay muchas cosas que explicar, Pilar. Es decir, hay muchos contratos, no solo de mascarillas, sino otras, porque evidentemente Sanidad junto con Fomento eran los centros de decisión. El detalle del contrato del Ayuntamiento de Madrid o el detalle del contrato de Baleares no lo tiene el ministro de Sanidad. Pero que objetivamente, en términos políticos, que es a lo que voy, o sea, que un candidato, nada menos que el favorito en las encuestas para ganar las elecciones del 12 de mayo, se enfrente en doble sesión, creo que es hoy, no sé si el miércoles. Hombre, es una bomba de relojería en la campaña y en la estrategia del jefe de campaña. Sí, te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Claro, es que eso es así. Y estamos... Pero una semana en política... Fíjate, en el Congreso es un año casi. Para quítatela de encima cuando puedas. Eso es así. Bueno. Menudo. Ahora, yo no sé hasta qué punto, siendo objetivos, al Partido Socialista le beneficia un Parlamento tan soberanista y tan independentista como el que va a tener el País Vasco a partir de ahora. No sé hasta qué punto esto es bueno a nivel nacional para el Partido Socialista. O a nivel nacional, ¿no? Y dejarlo ahí directamente. Es que estamos ante un Parlamento inédito con una mayoría abrumadora, más de un 70% de votos nacionalistas independentistas. Imaginemos que no hubiera estado el Partido Socialista con esos 12 escaños como partido decisivo. Imaginemos que el Partido Socialista fuera como el Partido Popular, casi residual en términos de condicionar gobiernos. Estaríamos hablando de un Parlamento con mayoría soberanista en la que al final acabarían optando por gobernabilidad solo soberanista independentista. Y ya sabemos cómo, ya lo hemos visto antes en Cataluña, ¿no? Por tanto, yo entiendo que el PSOE esté de celebración, no solo por lo que hemos dicho de ruptura de ciclo de malos resultados, sino porque apuntala de alguna manera esa estrategia, la estrategia de la plurinacionalidad, la estrategia
de dar estabilidad a gobiernos, País Vasco, Cataluña, donde no se elige que no haya partidos independentistas, están ahí, son históricos, pero que el Partido Socialista es, en estos dos casos, el único ahora mismo que sí puede revertir esa situación de gobiernos marcadamente independentistas. Y en Cataluña es verdad que el resultado es más complejo, esto del resultado virtuoso con el País Vasco, pues no va a ser tan fácil, pero estamos hablando de otra vez un Partido Socialista que es el único que puede revertir o poner límite a gobiernos nacionalistas. La situación yo creo que es muy diferente en Cataluña que en el País Vasco. Totalmente. Y es muy diferente por una razón, porque el actor principal de la política catalana, que fue Convergencia, implosionó hace 10 años y lo que salió de ahí fue el origen de todo el procesismo, etcétera, etcétera, que estamos viviendo en la política catalana y en parte en la política española. A mí me da la impresión de que si algo ha conseguido el PNV, pese a bajar 4 escaños, es que en el peor momento de su historia reciente, de 40 años, y con el candidato más desconocido, va a seguir en el poder. Y eso, el poder amalgama mucho, cosa que no ocurre en Cataluña, donde los independentistas intentan clavarle una pica salvadorilla. Vamos a actualizar toda la información también que avanza